¿A quién le encanta todavía pintar bonachitos y hacer crucigramas y todas esas cosas? A todos nos encanta hacer esas cositas, son divertidas. Para mí la Biblia es un libro de muy sencillo, mejor dicho, la historia de Dios contada con plastilina. Así, yo la defino así. La Biblia es la historia de Dios contada con plastilina. Y les voy a decir por qué. Porque la Biblia, el mensaje de Dios nos llega a través de historias de hombres como tú y como yo. Una de las cosas que más me gusta de la Biblia y que Dios no quiso esconder es que los grandes hombres y mujeres de Dios, los héroes de la fe, los que hicieron grandes cosas para Dios, eran personas como tú y yo, que fracasaron, que pecaron, que se equivocaron, que fueron de muchas maneras movidas por sus emociones y sus pasiones pecaminosas y erradas, pero que sin embargo, en medio de su transitar de la vida, con sus caídas, encontraron en Dios siempre la forma de ser victorioso. Y por eso la Biblia, o sea, si yo quisiera escribir un libro que hablara bien de Dios, hablaría de los hombres de Dios, pero ¿qué hablaría de los hombres de Dios? ¿Qué hablaría? Hablaría siempre lo bueno de ellos. ¿Sí? Daría la mejor cara. Si yo contara mi propia historia, ¿qué me gustaría contar? Lo mejor de mí. No contaría lo peor de mí. Pero la Biblia nos habla de los hombres y mujeres de Dios con lo mejor y con lo peor. Es abierta, es sincera. ¿Por qué? Porque el mensaje que Dios tiene en la Biblia es un mensaje que me tiene que llegar a mi realidad y a mi corazón. Tiene que ser algo que yo pueda comprender, que me toque, que yo me identifique. Y por eso el estudio de varios personajes en la Biblia es tan interesante. Y uno de los personajes que a mí más me encanta en la Biblia y que yo más admiro, al que yo digo, wow, este es el personaje más increíble de toda la Biblia, mi héroe en la Biblia después de Cristo. ¿Algunos saben quién es? Yo le he dicho, Daniel. Por eso mi hijo se llama Daniel. Le puse Daniel porque ese fue mi personaje desde jovencito, que yo leía la Biblia, su historia me impactó mucho. Y para mí ha sido uno de los grandes hombres. Estoy hablando de creyentes. Pero adivinen cuál para mí ha sido el peorcito de los creyentes en la Biblia. ¿Cuál pudiera ser uno de los personajes peorcitos de la Biblia? No, Judas no, porque Judas no era creyente. Judas era un incrédulo que todo el mundo pensó que era un creyente, pero no lo era a la final. Entonces, ¿qué creyentes hay en la Biblia que a ti te decepcionan grandemente? Por ejemplo, Sansón. Sansón era un hombre, era un creyente, pero wow, sí cometió cantidad de cosas tan malas. Pero un creyente y fue un héroe. Otro tal vez sería Salomón. Salomón fue un creyente, lleno de sabiduría, un rey, pero wow, qué cosas que hizo también malas. Otro, no, háblenme de malos, porque David era muy bueno y Pedro tal vez un creyente de los mejores. No, estoy hablando de los creyentes que se rajan. O sea, que uno dice, pasó la materia raspando. Saúl, bueno, Saúl, el rey Saúl no era un creyente. No era un verdadero creyente en realidad. Hasta el punto que Dios lo desechó. Entonces, hay personajes en la Biblia que en realidad no eran creyentes. Pero me aterra es creyentes. Había uno, el sobrino de Abraham, Lot. ¿Qué creyente tan malo? Y sin embargo la Biblia habla de Lot como un creyente.
¿Eso qué estoy tratando de decir? Ah, pero no me han mencionado el que para mí es el peor de todos. Jacob. Jacob. O sea, a mí Jacob, yo leo su historia, yo digo, qué creyente tan malo. Pero era un creyente. Era un creyente. Qué cosas que hizo. Y la Biblia nos cuenta su historia y no nos esconde nada de sus fracasos, de sus errores, pero también nos abre la puerta a entender por qué Jacob al final de su vida llegó a ser un gran creyente y cómo fue ese proceso. Y por eso el mensaje de hoy se llama de Jacob a Israel. Hoy voy a dar la primera parte. El próximo domingo daré la segunda parte de la historia de Jacob. No se pierdan por esta misma emisión la segunda parte el próximo domingo. Entonces vamos a hablar un poco de Jacob. De Jacob. Y yo sé, la otra cosa que digo, es que cuando yo miro a Daniel, el más grande de los creyentes en mi modo de ver, y me comparo con él, no me identifico con Daniel. Honestamente, no me identifico con Daniel. Y yo miro a Jacob, el peor de los creyentes, me identifico con Jacob. Porque miro mi vida y a cosas que he hecho, y a fracasos que he tenido, y a pecados que he cometido, que me apena mucho y me siento no el mejor de los creyentes. Entonces cuando leo a Jacob, la historia de Jacob, su historia me anima. No sé, tal vez aquí la mayoría se identificarían con Daniel, ¿verdad? La mayoría, ¿cierto? No van a decir lo contrario, porque entonces ¿en qué clase de iglesia estoy? ¿Estoy en la iglesia de los Jacobs o en la iglesia de los Danieles? Pues la realidad creo que la van a determinar cada uno de ustedes al estudiar este personaje. Entonces estudiemos un poco a Jacob y entendamos un poco cómo es que el creyente vive y cuáles son sus batallas y cómo llegar a las victorias. ¿Cómo es que Jacob, ya vamos a explicar qué significa su nombre, llegó a ser ya no Jacob, sino llegó a ser llamado Israel? Y ya voy a explicar su nombre. Entonces leamos Génesis capítulo 25. No vamos a leer obviamente todos esos capítulos que cuentan toda su historia, sino algunas partecitas importantes. Pero si usted se anima con esta historia, le desafío a esta semana en su casa sacar tiempo y leerse toda la historia de Jacob, desde el principio hasta el final, desde el capítulo 25 hasta el capítulo 50, incluida la historia de su hijo José. Entonces, Génesis capítulo 25, versículo 19, dice: estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Paremos un momentico. La historia que nos cuenta Génesis antes es cómo Dios llamó a un hombre que era un incrédulo, era un gentil, incrédulo e idólatra, pero Dios se manifestó a él, se reveló a él y lo llamó y lo sacó de una ciudad de perdición y le dijo: ven que voy a hacer de ti un gran pueblo. ¿Quién era? Abraham. Y Abraham le creyó a Dios, se convirtió a Dios, dejó los ídolos, dejó su religión, es más, dejó su familia y salió de su tierra y se fue para la tierra que Dios le dijo: aquí, ven aquí a esta tierra, te voy a dar una tierra y voy a hacer de ti un pueblo y una nación para mí, una nación santa. Y así Dios llamó a Abraham. Abraham tenía una esposa. ¿Cómo se llama? Sara. ¿Pero qué era el problema con Sara? Era estéril y no tenía hijos. Pero Dios hizo una promesa a Abraham y le dijo: de tu simiente saldrá un pueblo muy grande. Y Abraham: pero ¿de cuál simiente? Si mi esposa es estéril y no tengo hijos. Entonces ya sabemos la historia de cómo, ahí no lo cuenta Génesis, de cómo Dios permitió a Sara a los 90 años quedar embarazada milagrosamente y nació Isaac, su hijo, el hijo de la promesa. Después Isaac se casó y a Isaac
le nació, como vamos a leer. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer ¿a quién? A Rebeca, hija de Betuel arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril. Entonces fíjese que no solamente su papá Abraham se casa con una mujer que era estéril y Dios hace un milagro, sino que Isaac se casa con Rebeca y resultó que Rebeca era estéril también. Y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella. ¿Notó que dice hijos? O sea que eran varios, más de uno. Y sus hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo le fue en el embarazo? Le fue muy mal, fue un embarazo muy fuerte, muy duro, sufrió mucho, hasta el punto en que ella, ¿qué dijo? No quiero vivir, o sea, hasta llegó un punto en que deseó la muerte, no quiero vivir porque este embarazo me está dando durísimo y no le era posible, dice, ¿para qué quiero la vida? Y fue a consultar a Jehová. Entonces, Raquel, ¿era creyente o no era creyente? Claro, era creyente. Ella no tenía ídolos como todas las naciones de esa época o de esta época tenían ídolos. Ídolos inventados por la mente humana. Sino que Raquel no, ella creía en Dios. ¿Y qué hizo? Fue a consultar, o sea, oró a Dios. Se acercó a Dios a hablar con Dios. Versículo 23. Y le respondió Jehová. Entonces pregunto, ¿Dios se deja hablar? ¿Dios responde? Sí, ahí no dice cuánto se demoró, no dice si fue inmediato o se demoró, pero en todo caso Dios respondió, como hasta el día de hoy. Dios responde siempre a nuestras oraciones. Y Dios le respondió y le dijo, 2 naciones hay en tu seno. Entonces, ¿cuántos hijos eran? No eran trillizos, cuatrillizos, no, eran dos niños. 2 naciones hay en tu seno. Y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. ¡Wow! Una profecía. Dios le revela a Rebeca que de sus 2 hijos ellos iban a formar grandes pueblos, o sea, iban a ser grandes hombres, y de cada uno iba a salir un pueblo. Pero también le revela que esos 2 pueblos iban a estar en conflicto. Y también le revela que el hijo mayor iba a servir al menor. Increíble. Sigamos, versículo 24. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí que había gemelos en su vientre. Y salió el primero, rubio, y era todo velludo, como una pelliza. Y llamaron su nombre Esaú. Entonces, ¿cómo era Esaú? Gringo peludo. Era rubio y velludo, y lo llamaron Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú. Entonces, ¿cómo fue que fue el nacimiento? Nació Esaú, pero al salir Esaú, notaron que el niño que venía al segundo le tenía agarrada la patica al otro y no se soltaba, le tenía fuerte, y la partera luchó con eso porque ese bebé tenía la patica de su hermano agarrada fuerte, y por eso le pusieron por nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Muy bien, entonces ya desde el principio se notaba este Jacob cómo iba a ser.
su carácter. ¿Qué significa la palabra Jacob? Significa, en el hebreo o en el arameo que se usaba en esa época. Fíjense que en esos días los nombres no se ponían, ay, a mí me gusta tal, a mí me gusta tal, voy a mirar en la revista. No, los nombres se ponían según la situación en que se estaba viviendo y se le ponía un nombre que tenía un significado. O sea, siempre el nombre asociaba con algo que era característico del niño, de la niña o algo. Muchas veces el papá quería que su nombre se lo pusieran al niño también. Entonces en esa época los nombres se ponían porque caracterizaban un poco lo que la persona era. ¿Y qué fue lo que vieron? Cuando este niño, el segundo, nace, agarrado de la patica de su hermano, le ponen Jacob, que significa el que se agarra de otro, o también en el sentido el que suplanta a otro. ¿Me explico? El que se agarra de otro, o la palabra Jacob significa también el que suplanta a otro. Es la misma idea, agarra a otro o suplanta a otro. Entonces como que este niño venía y ya venía, la familia estaba pensando, bueno, este niño, este segundo, es terrible, porque se va a aprovechar del hermano y va a suplantar a su hermano. Esa es la idea de lo que significa. Entonces, pero su nombre Jacob a la final llegó a significar, más que suplantador, llegó a significar engañador. Imagínense ponerle a su hijo engañador. Engañador Rodríguez, engañador Ramírez, engañador Vanegas, porque eso es lo que significa Jacob. La pregunta es, si nos miráramos a nosotros mismos, ¿qué nombre nos pondrían? Tal vez me dirían a mí también, Jacob, engañador. O me dirían deshonesto. O me dirían perezoso. ¿Qué nombre me pondrían? Si se pusieran por los nombres de acuerdo a lo que yo soy, ¿qué nombre me darían? O me darían ordenadísimo, disciplinado, etcétera. ¿Qué nombre tendría? ¿Qué nombre me merezco tener hoy? Sigamos a leer el versículo 27. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la caza. Se volvió cazador Esaú, hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y todos los que tenemos hijos sabemos que los hijos no son uno igual al otro. Al contrario, los hijos son muy diferentes, muy diferentes. No puede tener, como mi mamá que está aquí, 8 hijos y los 8 hijos son todos diferentes. Y sino que lo diga Jacob, que tuvo 12. Y ustedes pueden leer, cuando Jacob iba a morir, bendijo a cada uno de sus hijos. Y ahí si usted estudia las bendiciones de Jacob para cada uno de sus hijos, se da cuenta lo diferente que eran cada uno de sus hijos. Se va a dar cuenta. Entonces los hijos son muy diferentes. Entonces Esaú, ¿cómo era? ¿Cómo lo imaginamos? ¿Cómo era su carácter? Le gustaba salir, aguerrido, le gustaba ir al campo a cazar seguramente con flechas. Le gustaba ser intrépido, era valiente, era esa clase de persona que no le da miedo, que va por acá, va por allá. Pero ¿cómo era Jacob? Caserito, más quietico, le gustaba estar en la casa, no le gustaba casi salir. No sé si era que le tenía mucho miedo al campo, a las fieras del campo, pero en todo caso eran bien diferentes los dos, bien diferentes. Y aprovechemos esto para hablar a los padres hoy acá. Y esto es importante porque como padres necesitamos aprender
acerca de nuestros hijos. Necesitamos conocer a nuestros hijos. Yo he visto padres que no conocen a sus hijos. Y como no los conocen, no saben tratarlos. No saben actuar con ellos porque no entienden cómo son cada uno de sus hijos. Hay que entender a cada uno de sus hijos. Hay que saber, este le gusta a este no le gusta a este es más así, este es menos así. Porque posiblemente en algún momento, y me pasó a mí con mi hijo Daniel, cuando era adolescente, yo no lo comprendía muy bien, su forma de ser, porque era bien diferente a mí. Pero yo quería que él hiciera las cosas a la manera como yo las hacía. Y entonces me daba un poco de rabia que yo lo mandaba a hacer algo y yo quería que él hiciera en el tiempo, en la forma y en la manera como yo lo hacía. Hasta que un día el Señor me paró y me dijo, mira, tu hijo no es lo mismo que tú. Si tú quieres que él haga algo, dile que lo haga y déjalo que lo haga en su tiempo, en su forma y en su manera. Y yo entendí eso. Un día el Señor me abrió los ojos, entendí eso y lo dejé y se resolvieron todas las luchas que yo tenía con Daniel en su adolescencia. Y eso me ayudó mucho. Y también entendí cómo es mi hija Sandra, cómo es mi hija Laura, muy cansona, cómo es ella, ¿cierto? Y eso hace que uno pueda entonces comprender a los hijos y saber cómo actuar con ellos. Y aquí tenemos dos hijos bien diferentes, Jacob y Esaú. Sigamos con la historia. Versículo 28. Ese versículo 28 es horrible, pero horrible, horrible. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. ¿Por qué es un versículo horrible? Porque los padres se dividieron por los hijos. Y Isaac tenía su consentido y Rebeca tenía su consentido. ¿Quién era el consentido de Isaac? El padre. ¿Y por qué dice que era el consentido? Parece que Isaac era como Esaú. O sea, le encantaba ver o sea, era su preferido porque veía que Esaú era aguerrido, era valiente, iba, traía, cazaba, venía, preparaba la comida y le traía de comer. Mira, le traigo aquí para ti, papá, lo que cacé. Cacé un ciervo y aquí hice una comidita, te traigo. Isaac era feliz, era increíblemente feliz con su hijo Esaú y era su preferido, Esaú. Mientras que su madre, ¿cómo se llama su mamá? Rebeca, tenía su preferido. ¿Quién? Jacob. ¿Por qué? ¿Se acuerdan cómo era Jacob? Más casero, más hacendado, más en la casita, seguramente le ayudaba más a la mamá. Y entonces la mamá lo convirtió en su preferido. ¿Qué les parece eso? ¿Bueno o malo? Supremamente malo. Como padres, tenemos que buscar el ejercicio de no tener consentidos ni preferidos. Porque ¿qué va a pasar con esos dos muchachos? Aquí en la historia, ¿qué pasa con los dos muchachos? ¿Qué se crea cuando hay preferidos? Rivalidad entre hermanos, ¿verdad? Envidia y rivalidad. División en la familia. Entonces, ojo, si usted tiene un preferido y tiene un hijo preferido y consentido, entienda que está haciendo un grave daño. Un grave daño. La palabra de Dios nos dice en Proverbios 29:15, la vara y la corrección dan sabiduría. Escucha esto, la vara y la corrección dan sabiduría. O sea, ¿cómo hacemos a nuestros hijos sabios? ¿Quién quiere aquí hijos sabios? ¿Quién quiere hijos sabios? Muy bien, algunos. Dice que la vara y la corrección los hacen sabios.
La vara y corrección nos habla de la disciplina, de la crianza, de poner normas en la casa, de tener responsabilidades, de que las cosas malas que se hacen reciben castigo, vara y corrección. La vara y la corrección hacen a los hijos sabios. Y la segunda parte de Proverbios 29:15 dice, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. El muchacho consentido avergonzará a su madre. No consienta a sus hijos. No tenga consentidos. Porque en la medida que tú consientas a tu hijo, lo estás dañando. Tú piensas que lo estás bendiciendo, que le estás dando mucho amor, pero es al contrario. Lo que estás haciendo es dañándolo. Está malformando su carácter. Y esto fue precisamente lo que le pasó a Jacob. Jacob era el consentido de la mamá. Y lo que le pasó a Esaú, que era el consentido del papá. Y aquí le hablo más a los padres que a las madres. Y lo digo por experiencia propia. Ya que los padres somos cabeza de familia, somos los pastores de nuestra casa, somos los llamados a poner la vara espiritual, la norma espiritual, somos los llamados a dar el marco, no las esposas, los hombres, somos llamados a dar el marco espiritual, a poner la norma, a poner la guía, como pastores y sacerdotes que somos llamados en nuestras casas a hacer esta tarea. Entonces el hombre debe liderar ese ambiente de unidad y de transparencia y no permitir, por ejemplo, a las mamás tener consentidos. Si la mamá se inclina por un hijo, lo cual puede ser natural y normal, pues el hombre es el que tiene que tener la cabeza bien puesta con la palabra de Dios y permitir que haya un ambiente donde no hay consentidos, no hay preferidos y donde todos como familia somos una unidad y todos tenemos mismos derechos, mismos deberes, mismas capacidades, aunque seamos todos diferentes unos de otros. ¿Estamos? Así estamos aprendiendo un poquito de esta familia. Entonces, la familia en que se crió Jacob, ¿cómo era? ¿Era una familia modelo? No. ¿Eran creyentes? Sí. ¿Tenían problemas? Bastante grandes. Yo veo que tienen problemas bastante grandes. Y estos dos muchachos crecen en un hogar aunque eran creyentes, aunque temían a Dios, pero les falta aprender mucho de cómo es un hogar correcto. Muy bien. No, pues muy mal, pero sigamos. Versículo 29. Y guisó Jacob un potaje. Como Jacob era casero, pues le gustaba cocinar. ¿Cuántos hombres aquí les gusta cocinar? Levante la mano de los que están acá, que les gusta, que le meten la mano a la cocina. Solo 3, 4, 5. Pues no es usual un hombre que le guste la comida, que cocine en la casa. No estoy hablando de hacerse un almuerzo cada año, sino de que normalmente en la casa les gusta ayudar y son pocos, realmente son pocos. Bueno, Jacob era uno de esos de los que levantaron la mano, de ese club. Entonces Jacob guisó un potaje y volviendo Esaú del campo, cansado, ¿cuánto se demoraría Esaú en cazar en el campo? Yo me imagino que tendría que ir lejos, esperar el momento. Yo me imagino que algunos días volvería del campo y no pudo cazar nada. Triste. No sé, esta ocasión él ha ido a cazar y dice que está cansado. Cuando dice cansado es bien cansado. Versículo 30. Y dijo a Jacob, fue donde su hermanito, que tenía comida, y le dijo, por favor, dame un poquito de esa comida, ese guiso rojo que tú tienes ahí. Así le dijo, te ruego que me des a comer
de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom, porque Edom significa rojo. O sea, por ese incidente, a Esaú le cambiaron el nombre. O no le cambiaron, le añadieron otro nombre. O mejor dicho, le pusieron un apodo. O sea que los apodos son bíblicos. Y son de hace muchos años. Esta historia es del año 2500 antes de Cristo, más o menos. Entonces le pusieron por nombre a Esaú, le dijeron Edom, que significa rojo. Y de ahí sale la nación de los edomitas, No fueron los eusaitas, sino se llamaron fue edomitas. Entonces dice versículo 31. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. O sea, ¿qué hizo Jacob? ¿Qué haría un buen hermano? Claro, hermanito, siéntate, aquí están comiendo. Pero como había rivalidad entre ellos, como había división, y como este Jacob era, ¿cómo dijimos que era? Aprovechado, engañador, suplantador. Mire que ahí se ve el carácter de él. En ese momento, ¿qué hizo? Se aprovechó de la condición de su hermano. ¿Y qué le dijo? Véndeme tu primogenitura por un plato, por una comida. Te doy la comida, pero tú me das tu primogenitura. Bueno, expliquemos qué significa en ese momento primogenitura. La primogenitura significaba tres cosas en esa época. Primero, el hijo primero que nacía recibía doble herencia. O sea, digamos que eran cinco hermanos. Entonces la herencia toda del papá se dividía en 6 partes. Y 2 le tocaban al primogénito. Esa es la primogenitura. Segundo, la primogenitura también significaba recibir la bendición de su padre. Era normal en esa época que el padre, cuando iba a morir, se acercaba el día de su muerte, le daba la bendición al primogénito. ¿Qué significaba que le daba la bendición al primogénito? Que en el nombre del Señor lo nombraba al primogénito como el más grande, el mayor de todos sus hermanos, y proclamaba bendición sobre su vida. Y proclamaba prosperidad, proclamaba que de él naciera una nación grande, etcétera. La bendición del papá en ese momento era absolutamente importante. ¿Y la recibía solo quién? El primogénito. Y la tercera cosa de un primogénito, de la primogenitura, es que del primogénito dependía el linaje. El linaje. Entonces, si ustedes han leído, ¿cuántos han leído genealogías en la Biblia? ¿Sí las han leído? ¿Quiénes han leído genealogías en la Biblia? Por ejemplo, está la genealogía de Cristo, ¿verdad? En los evangelios. En el libro de Crónicas hay muchas genealogías. En el libro de Génesis hay genealogías. ¿Y cómo se cuentan las genealogías? Abraham, Isaac, ¿quién debía ser el siguiente? Esaú. Así debía haber sido la genealogía. Abraham, Isaac, Esaú, y el hijo mayor de Esaú, y el nieto mayor, y así la genealogía, el linaje, que tenía derechos civiles, que tenía derechos religiosos, que tenía todo derecho y toda autoridad. Así se medía. Pero fíjense que ahora Jacob se aprovecha y dice: aquí es, hermano, ya que te vas a morir de hambre, pues véndeme tu primogenitura por el guisado. Sigamos leyendo. Versículo 32. Entonces dijo Esaú: y aquí ya me voy a morir. Entonces, ¿cómo se sentía? Se sentía al borde de la muerte, o sea, venía, yo no sé si era de varios días, donde no había comido, donde había sufrido, no sé si traía casa o no, vendía sin casa, pero estaba que se moría.
Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Si me muero, ¿para qué la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Jurar en esa época era como firmar un documento legal. Le dijo, júramelo en este día. Y él lo juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Entonces el guiso rojo, ¿qué era? Lentejitas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue, y así menospreció Esaú la primogenitura. Entonces, ¿qué vemos aquí, hermanos? Y con esto terminamos esta partecita de hoy. ¿Qué vemos? ¿Cómo era el ADN de Jacob? ¿Cómo era su ADN? Engañador, ¿verdad? Suplantador, aprovechado. Y parece que el ser consentido de su mamá no le ayudó mucho a no dejarse gobernar de ese ADN que él tenía. Ahora, la Biblia dice en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Cómo es el corazón del ser humano? ¿Qué dice? ¿Qué nos dice Dios? ¿Qué nos revela Dios que es nuestro corazón? Otra vez, voy a leer Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Cómo es nuestro corazón? Hay gente que se le hace agua a la boca diciendo lo bueno que es, lo magnífico que es, cómo le ayuda a la gente, cómo da, cómo... Es que casi es una persona, si uno lo escucha dice, wow, esta persona se cree muy, casi Dios, casi perfecto. ¿Pero qué dice la Biblia? ¿Que cómo es el corazón de todos los hombres? Engañoso y perverso. Y yo me miro a mí mismo y digo, wow, yo hubiera podido hacer eso que Esaú hizo. ¿Cuántos dicen que hubieran podido hacer lo mismo? De hecho, todos nos hubiéramos aprovechado de un momento como ese, engañoso. Jesús también dijo en Marcos capítulo 7, versículo 20, Marcos capítulo 7, versículo 20, Jesús manifestó lo siguiente. Jesús decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. O sea, Jesús hizo una larga lista para que no nos quede duda de lo que hay en nuestro corazón. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Nuestro corazón es malo, es perverso. Somos capaces de hacer muchas cosas que nos sorprenderían a nosotros mismos de lo que somos capaces de hacer. Por eso, el Señor en su palabra nos llama a la conversión, nos llama a buscar a Cristo, a buscar a Dios. Necesitamos a Cristo en nuestro corazón, necesitamos el perdón de nuestros pecados y necesitamos nacer de nuevo, que eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. En Ezequiel capítulo 36, versículo 26, se nos menciona esta gran necesidad del hombre, de todo hombre. Dice el profeta Ezequiel, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra
y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Qué significa esto? Que una persona sin Cristo, sin el Espíritu de Dios, le es imposible hacer las cosas que Dios pide. Es necesario tener a Cristo y un corazón nuevo. La persona que no tiene a Cristo, ¿qué clase de corazón tiene? Dice ahí. Un corazón de piedra. De piedra. La persona sin Cristo tiene un corazón de piedra. No le importa lo que hace. Las mentiras le parecen lo más normal. No le duele el pecado. Hace las cosas. Corazón de piedra. Pero la palabra de Dios dice, necesitamos un corazón nuevo. Un corazón que solo puede provenir de Cristo, que murió por nosotros, que puede, en nuestra conversión a Cristo, nacemos de nuevo con un corazón nuevo. Ese corazón nuevo que Dios ha puesto en cada creyente, en cada persona que se entrega a Cristo, en ese corazón reposa el Espíritu de Cristo para darnos la capacidad, ahora sí, de poder llevar a cabo los mandamientos de Dios, poder llevar a cabo la vida de Dios. Sin el Espíritu Santo es imposible. ¿Quiere decir eso que el creyente se enfrenta a una condición como la de Jacob? ¿Era Jacob un creyente verdadero? Hasta donde hemos leído no sabemos. Pero después vamos a ver que sí, él realmente era un creyente verdadero, adoraba a Dios, no tenía ídolos, creía en Dios, pero tenía un problema grave en su corazón, en su carácter, en su crianza, en su persona, y necesitaba una conversión, necesitaba un encuentro con Dios, que es lo que vamos a ver el próximo domingo. El Señor les bendiga, hermanos.